Lo primero que tienes que saber de esta historia es que la voy a olvidar. Por eso mismo he decidido contarla mientras todavía está en mi cabeza, mientras aún puedo hacer que perdure un poco más. Solo un poco más. Porque me da demasiado miedo perderla, perderme un poco a mí o perderlo por completo a él. El viernes 14 tuve la gran suerte de poder asistir a la presentación de Pétalos de papel de Iria y Selene. Y hoy os traigo el vídeo de esta presentación. Antes de ponérosla, lo primero de todo, pediros disculpas por la incompetencia que tengo enfocando, además del poco pulso que tengo. Y bueno, ya iré mejorando en otros eventos. Esta es la primera vez que grabo uno, espero que pese a mis errores lo disfrutéis, sobre todo quienes no hayáis estado en Vigo o en la Casa del Libro de Vigo ese día, para que podáis disfrutarla igual. A mí me pareció una maravilla, es una experiencia que es la segunda vez que voy a una presentación de estas autoras, que son magníficas, tienen una forma de escribir que me encanta. Empecé con Ladrones de Libertad, seguí con Sueños de Piedra y Títeres de la Magia, tengo que seguir con Maravilla y sin embargo ya me he metido en Pétalos de papel, pero ya que hacían la presentación de esta obra tenía que tenerla para que, bueno, para estar en el momento oportuno y tener su preciosa dedicatoria. Como la primera vez me parecieron admirables las dos, me encanta su forma de trabajar, de compenetrarse y el espacio seguro que crean. O sea, es que es obvio que ahí puedes estar bien siendo de la comunidad LGBT, siendo mujer, siendo distinta a lo establecido por la norma. Es un espacio totalmente seguro. Ellas lo hacen así. Y la verdad es que se nota que su estilo de escritura, sus historias crean trauma ya por donde van, porque bueno, ya lo veréis en la presentación. Os dejo con ella. Bueno, es que estoy un poco nerviosa, pero bueno, tengo muchas preguntas y aparte conforme iba leyendo, se iban ocurriendo muchas preguntas, pero dije, no puedo preguntar esto porque se van a spoilear mucho. Entonces, voy a hacer algunas muy típicas, que seguramente ya se han preguntado muchas veces, y otras un poco más en referencia al libro. Bueno. Y la primera es algo que nos preguntamos mucho, porque yo lo discuto mucho con mis amigas también, y es ¿cómo se organizan para escribir ambas un libro? Porque sí, yo creo que una persona es complicado que ambas escriban un libro a la vez. Ha de ser un poco, no sé, complicado. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Estábamos en plan de ¡ay! Que hace mucho que no vamos a Galicia. Y nos encanta volver a ver esta casa del libro llena de gente y llena de lectores. Nos hace mucha ilusión porque además es la casita de Selene. No la casa del libro. La casa del libro en alguna parte. La casita del libro de Selene. Con respecto a tu pregunta, Camila, por cierto, muchas gracias por presentarnos. Pese a todo lo que te hemos hecho llorar. Y la pregunta en realidad es que ya tenemos una técnica bastante depurada, con cada libro cambia un poco, es verdad, pero la gran mayoría de veces nos dividimos a los personajes y cada una desarrolla el punto de vista de uno de esos personajes. Cuando no es el caso de que hayan distintos puntos de vista, es tan sencillo como... tan sencillo no. Lo que hacemos, digamos, es tener muy claro que dónde queremos ir, más o menos,
qué tono va a tener la historia y luego releer, releer y releer mucho hasta que podemos unificar 100% el tono y tenemos una única voz narrativa. Entonces, depende un poco de eso. Si la pregunta es también si sabemos siempre hacia dónde vamos, la respuesta es no. Nosotros tenemos una gran pizarra en nuestra casa. Esa gran pizarra empieza escribiéndose con mucha motivación. Pues sí, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, lo otro. Y a los exactamente 10 minutos de escritura, esa pizarra se va a la mierda. Entonces, no sirve de nada. Pues básicamente lo que ha dicho Iria, sobre todo porque muchas veces escribimos, aquí para pétalos de papel teníamos por ejemplo, sí, estos son los personajes. Los personajes, algunos que no llegan a aparecer nunca, otros que decidimos, bueno, pues este personaje y este personaje, mira, los vamos a unificar y así nos quitamos de líos y no escribimos tanto. El libro, bueno, a ver, es gordito. Y esto pasa continuamente. A veces decidimos, sí, el libro está clarísimo que va a acabar así. Pista, no acaba así. Y es todo el rato así, la verdad. Somos muy caóticas, muy caóticas. Creo que además eso se nota mucho cuando tenemos una presentación o cualquier cosa que se ve lo caóticas que somos. Pues somos así de caóticas en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos a quien salir porque tu madre acaba de colocarle sillas a la gente. O sea, pero eso no es ser caótica, es ser ordenada, perdona. No, es un poco caótica también. Ahorita que dijeron lo del final, les iba a preguntar acerca de eso. Si ustedes cuando escribieron el libro ya sabían que iba a ser ese el final, o tenían otros finales alternativos, o se les fue ocurriendo conforme iban escribiendo, o cómo fue. Teníamos bastante clara la escena final. No podemos decir cómo es la escena final porque serían spoilers, pero... No vayáis a verla, que hay ilustración, no os spoiléis. Yo me spoilé. Y aún así lloraste mucho. Sí. Bueno, eso es que pese a lo que pase al spoiler, el final sigue siendo impactante. Pues eso, no miréis la ilustración final. Sí que lo teníamos como bastante claro. Tampoco es que el final sea muy complicado de adivinar, considerando que está como medio avisado desde la primera línea. Entonces, teníamos clara la escena final. Lo que no sabíamos, y lo que hubo una complejidad grande y un bloqueo de un par de días, una vez pasamos lo que venía a ser el 85% de la novela, era cómo llegar a ese final. En plan, de repente pusimos tantas tramas, tantas subtramas, tantos personajes que se tenían que desarrollar o que se habían desarrollado en el pasado y que tenían sus propias historias del pasado y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, llegó un momento en el que dijimos, y ahora tenemos que cerrar todo esto. ¡Qué bien! Una vez más, por eso quedó este tocho de libro. Porque nosotras, en comparación con el primer pétalos de papel que hicimos en nuestra vida, era un libro en realidad bastante cortito. Era finito. Es algo que nunca hemos vuelto a hacer en todos nuestros años. Como Sin Filtros, bueno, con Alma y los 7 monstruos. Pero claro, en este caso es que realmente nos metimos en muchísimas tramas de muchísimos personajes, porque solo narran 2 personajes, pero hay un mundo entero de personajes que decíamos, vale, pero tenemos que cerrar la trama de este personaje, vale, pero hay que cerrar la trama de este personaje. Y ahora de repente esta novela es un thriller por alguna razón, entonces hay que cerrar también esto. Y hay que cerrar esta otra trama. Y de alguna manera colapsamos, estuvimos 2 días colapsando, hasta que al final dijimos, venga, va, debemos ser valientes, se nos acerca el plazo de entrega ya ha pasado, igual deberíamos ponernos a ello. Y costó, porque además este es el problema de las novelas de fantasía, que tú te creas tu guiso y luego tú te lo comes pese a que no sepas lo que lleva.
Y bueno, pues parece que ha quedado más o menos bien, porque aquí podría decirnos. Yo le puse 5 estrellas. A mí me gustó mucho. ¿Y cómo se les ocurrió la historia? Porque la crearon hace 10 años, por ahí, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que les surgió la idea de Pétalos de Papel? No sé si me acuerdo. Haz memoria, hace 10 años. Hace 10 años. No sé si me acuerdo, en realidad. Sé que esta historia estuvo muy influenciada. Si habéis leído los libros lo sabréis. ¿Corazón de tinta? ¿Alguien lo ha leído? Sí. Efectivamente, creo que se ven las referencias. Corazón de tinta de Cornelia Funke es un libro maravilloso en el que la protagonista lee los libros y va sacando a los personajes de los libros. Nosotras hicimos eso, pero dijimos, ya, pero es muy guay poder sacar a los personajes, pero es todavía más guay poder caerte dentro del libro. Entonces dijimos, venga, por ahí. Y realmente tengo los recuerdos muy difusos de hace 10 años, por razones obvias. Estaba terminando la carrera, es mucha presión. Entonces recuerdo eso y poco más, o sea, recuerdo lo de, pues estaría muy guay caer dentro de un libro, porque creo que es el sueño de todo lector. Decir, voy a coger este libro y de repente, pues no sé, te enamoras del villano y dices, ojalá caer aquí. El o moreno de Moral Gris. el moreno de Moral Sí, sí, ese para mí. y nació así, queríamos crear una historia en la que pues, esa lectora se cayese dentro del libro y tuviese que luchar contra la jerarquía que hay dentro del libro. La primera versión, eso no estaba muy bien hecho, la verdad. La protagonista era como, sí, acabo de caer aquí, pero no tengo miedo, yo puedo con esto. Y en esta versión hemos dicho, ya, pero una persona de verdad que cae en un libro estaría aterrada. Sobre todo cuando es un sitio que no conoce, cuando le dicen, te vamos a esclavizar. Bien, perfecto. Y el otro día, de hecho, en una charla hablábamos de esto, de cómo a veces las protagonistas de los libros parece que pueden con todo. Lo típico de chica que es completamente normal, pero qué casualidad, sabe esgrima y puede luchar contra un ejército ella sola. Os avisamos que Dani, la protagonista de Pétalos de Papel, no es así para nada. Dani está aterrada y lo único que piensa es, esto es un sueño. Efectivamente, entonces puedo hacer lo que quiera, todo va a salir bien. O, en realidad es que ayer me pasé con la bebida y claramente esto es una fantasía provocada por el alcohol. Y se lleva una sorpresa, Al final era importante para nosotras que fuera una chica muy normal, en plan, genuinamente normal, de las que te puedes encontrar en el día a día o puedes ser tú misma. Y nosotros cuando lo pensamos dijimos, lo primero que me pasaría a mí es que tendría una crisis de ansiedad, genuinamente. En plan, estaría echando de menos el lorazepam. Y claro, Dani no tiene lorazepam por mía, pero bueno, encuentra a una persona que la puede ayudar, que es Marcus. Lo que pasa es que al principio pues, no se lleva muy bien con él, porque lo último que quieres cuando llegas a un mundo perdido y demás es que te digan encima qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y que te miren un poco así como por encima del hombro, rollo. Esta tía que va como un poco a su bola, y eso es lo que pasa con Marcus, que Marcus además tiene issues de abandono, en plan, tiene todos los issues del mundo, ¿vale? O sea, es un chico traumatizado. Que nos gustan. Las lectoras también somos básicas y decimos personaje traumatizado. Entonces, ¿por qué? Porque volcamos nuestros traumas en el fondo, pero ya hablaremos de esa sesión de terapia otro día. Y claro, lo que sí que teníamos claro desde el principio era la relación entre Marcus y Dani, ¿no? En plan, tenía que ser el foco de todo, esa chica de nuestro mundo y ese chico de otro mundo de fantasía, que en realidad el gran problema de Marcus es que precisamente si es la única persona de ese mundo que puede devolver a la gente a sus mundos, es una persona que está condenada a despedirse una y otra vez.
de gente que conocen. Entonces, claro, nadie se queda, nadie nunca se queda con él. y bueno, no sé qué has dicho. Sí, ya lo entendí. A llorar, estamos llorando. Y claro, era muy interesante porque además ella quiere volver 100% desde el principio. Es una persona que... Porque esta es otra cosa que ocurre siempre en la fantasía de Portal. Hay veces en las que la chica dice, ay sí, me encanta este mundo, viviré aquí, en el siglo XIII. ¿Estás segura, Mari Carmen, de que tú quieres vivir en el siglo XIII? En el siglo XIII no hay copas para la regla, por ejemplo. Ni siquiera hay compresas en el siglo XIII, corazón. ¿Estás segura de que tú quieres estar ahí? No hablemos de la sanidad en el siglo XIII, ¿sabes? Entonces, no, ella sabe que tiene todo en su mundo y demás, y el amor, por mucho que quieras a una persona, pues también hay otras cosas. Ese tira y afloja que nos interesaba mucho. Y ese conflicto inherente, ¿no? Más que hay otra cosa más de las reglas de este mundo, que eso no estaba en la primera versión, que sí que fue algo que se nos ocurrió directamente para esta, que es que una vez regresas a tu mundo, lo olvidas todo. Olvidas cualquier cosa que hayas vivido en Arlier. Pues me han dejado la primera versión. Ya les digo. ¿Y habrá secuela? ¿Tienen planeado hacer una secuela? No. ¿No? Ay. Ay, bueno. Qué tristeza. Está bien, no pasa nada. Puedes irte, llorar y luego volver. Ya les escribo en la noche. Y hablando que es un mundo de fantasía, y aparte un mundo de fantasía de época, o sea, de un siglo, bueno, de varios siglos atrás, ¿les costó crear esto? Es de época y a la vez no es de época. En plan, lo bueno que tiene la fantasía es que tú puedes coger los elementos que te dé la gana de cualquier momento histórico y cualquier lugar y los metes en tu mundo de fantasía y les das forma. Entonces nosotras dijimos, guau, nos encanta la estética del siglo XIX, porque sí, todos hemos visto los Bridgerton y es muy guay todo, ¿vale? Los bailes, los jardines así preciosos con su cenador, en donde se dan besitos, todo esto. No sé si eran besitos lo que estaban diciendo, pero está bien, de acuerdo. Pero el caso es que nosotras dijimos, pero no nos interesan las reglas sociales que hay en el siglo XIX, porque son muy constrictivas. No queremos, no sé, que las mujeres no puedan heredar. Entonces, vamos a coger lo que nos interesa del siglo XIX y vamos a crear nuestro propio mundo. Entonces, tienen cierto aire al siglo XIX, pero de hecho las faldas son más cortas porque para que las mujeres se puedan mover y esas cosas, y las mujeres pueden llevar traje, y queríamos crear un mundo de fantasía. A nosotras lo que nos interesaba ahí era sobre todo crear una sociedad donde hubiera magia y donde eso se encontrasen al final todos los mundos. Así que cogimos eso, pero el resto nos lo saltamos. No esperéis aquí una novela histórica porque no la vais a encontrar, os lo aseguro. Sí, al final es lo que dices, Elena, nos interesaba sobre todo como una estética muy concreta y de hecho nos interesaba más que fuera como abiertamente simplemente una cuestión estética y no una cuestión histórica, que no tuvimos miedo de jugar. Porque además llegado un momento, incluso pensamos, ¿no? En plan, vale, es un mundo que bebe de todos los mundos. Que está influenciado por gente que llega de absolutamente cualquier libro que se ha inventado alguna vez. Entonces, este mundo tendría que tener mezclas de por sí, inherentes, en plan de no puedes tener una estética única, muy clara, muy
reglada, y entonces, por ejemplo, de hecho, los visitantes, que es la gente que llega de los libros, como Dani, muchos de ellos mantienen su estética de su mundo. Entonces hay un cruce de ropas, de vestuarios, de todo tipo de cosas, porque al final es que es un mundo que tiene influencia de todos los demás. Entonces teníamos una estética base, ¿no? Que es la que nos servía además para marcar como aquí hay una jerarquía, aquí hay gente que tiene control, hay gente que intenta tener todo el poder sobre este mundo, y gente que viene de otros mundos que dan pinceladas al mundo. Entonces, ese choque también estético nos interesaba mucho. Les voy a hacer una pregunta. Si tú pudieras describir a Selene con un personaje y tú a ella con un personaje del libro, ¿con cuál sería? Oh my. A ver qué dices. Pues iba a decir a Lisa, pero ante la amenaza de Abigail, ¿sabes? A Lisa, porque es como la amiga que o sea, es la única amiga que siempre se ha quedado al lado de Marcus. Ha sido la constante y la que siempre tiene los buenos consejos, y para mí eso es Selene. ¡Hala! La he puesto en un compromiso y ya hubiera sido una basura, o sea que No. En realidad, tengo bastante claro que eres Dani. no sé si es bueno. Jope, sí que es bueno. En plan, sí que es cierto que ella es un poco caótica, como Dani. Un poco ansiosa, como Dani. Seguro que no lo habéis notado por la referencia al lorazepam. Pero, al final, si hablamos también de amistad, Dani es maravillosa. En plan, porque hay algo que no os hemos contado, os hemos spoiler, aparece en las 30 primeras páginas del libro. Dani, al principio, cree que su mejor amiga ha caído en Albion, pero no está con ella. Y dice que ella está dispuesta a mover lo que haga falta para encontrar a su amiga. En plan, que ella no se va a ir de ahí si es su amiga. Y pues quedarte en un mundo completamente desconocido por tu mejor amiga, a mí me parece todo un halago. Así que, ¿ves? Te digo cosas bonitas. Y si pudieran escoger una canción para definir el libro, Es gracioso porque esta mañana en Radio Vigo nos han preguntado lo mismo y he dicho Enchanted de Taylor Swift. Entonces ha empezado la entrevista diciendo ¿y ese nos han pedido a Taylor Swift? Y yo, no. Ante la duda, la respuesta siempre es Taylor Swift. Cualquier canción de Taylor Swift seguro que en algún momento adapta a alguna de nuestras historias. Y particularmente en esta nos gustaba mucho Enchanted. ¿Tiene sentido, verdad? y de todos tus personajes, ¿cuál fue el que más les costó crear? Bueno, ahora sé que ustedes se dividen los personajes. ¿Cuál fue a cada una el que más les costó crear? Pues vale, no hemos hablado de los secundarios. Alisa, como digo, es esta mejor amiga de Marcus. Y Seren es mejor amigo. You know. Hubo por ahí temas del pasado. Y de Marcus también. Entonces, Seren es un personaje complejo, el moreno de moral gris. Entonces, Seren era un personaje muy importante en la trama, que de hecho en la versión original, en la historia de hace 10 años, pequeño inciso, la historia de hace 10 años no estaba pensada para ser autoconclusiva, sino que iban a ser 3 libros.
Y cada uno... Era 2012, se llamaban las trilogías, ¿vale? Esa es generalmente toda la explicación. Aquellos 3 libros se dividían como en arcos narrativos, ¿vale? Como temporadas de una serie. Entonces, la primera temporada era en Albion, la segunda temporada, digamos, era en otro mundo, y la tercera temporada es la que más se parece en la trama a lo que es este libro. Porque era al final a donde queríamos llegar, genuinamente. Entonces, Seren, que en aquel momento no se llamaba Seren, aparecía en el tercer libro. Ni siquiera aparecía en el primero ni en el segundo. Y nosotras, de nuevo, solo llegamos a escribir un libro de esos 3. O sea, Seren nunca estuvo escrito como tal, pero siempre estuvo en nuestras cabezas. Y no tenía nada que ver. Seren antes por alguna razón, tenía un circo. Ahora simplemente es un payaso, pero... y ya no tiene un circo. Pero es caballero de la reina, de esta reina que hay en Albion, y digamos que bueno, pues es un personaje bastante complejo, con muchas capas detrás, que ha tenido que... O sea, que tuvo una relación con Marcus en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y... era muy complicado que este personaje... No fue complicado por su trama, porque teníamos bastante claro su personalidad, su carácter y su trama, su argumento, pero sí era complicado que este tipo de personajes no te chupen la trama, en el sentido de que tú siempre quieres mirar más para ellos y decir, te voy a contar otro capítulo porque me gustas. Entonces, era muy complicado generar los secundarios porque tienen historias muy interesantes, pero no podían opacar, exacto, a Dani y Marcus, y la trama principal tira mucho también de Dani y Marcus, entonces tampoco había espacio para los secundarios muchas veces, teníamos que encontrarlo, había cosas que se tenían que contar, pero si nos extendíamos mucho no quedaba bien, etc., ¿no? Entonces, para mí fue Seren por eso. Ocurrió lo mismo. ¿Y cómo fue el proceso de crear Albion? Porque creo que es lo más complicado cuando escribes fantasía, crear el mundo de la fantasía en el que se está llevando vida. Sí, pero no. Para mí es lo más divertido en realidad. Yo disfruto mucho de la creación de mundo y arrastro a Iria. A Iria le gusta un poquito menos, que dice, es que esto... Iria quiere ir directamente al salseo, ¿vale? Quiere que haya personajes y que les pasen cosas. A mí me encanta la estética. Yo soy muy fan de, mira qué edificio tan bonito, este edificio tiene que servirnos para algo. Me gustan mucho los detalles. Y la verdad es que en realidad el mundo de Albion sigue bastante lo que ya habíamos creado en la primera versión, porque nos gustaba mucho esa estética. Lo que decía yo del siglo XIX, los edificios preciosos del romanticismo y neoclasicismo, a mí me encantan esas cosas. Entonces en ese sentido fue relativamente fácil. Y sobre todo porque Albion es un mundo donde no hay muchas reglas mágicas, donde al final es eso, reciben a gente, se quedan con esa gente si pueden hacerlo, te esclavizan y dicen, pues mira, ahora eres mi sirviente porque llevas el escudo de mi familia y te puedo dar órdenes, y si no cumples con tus órdenes, te mueres. Fácil. Pero sí que creamos, por ejemplo, para esta versión sí que creamos esta regla de la gente cuando vuelve a su mundo se olvida de todo. Y ella lo dijo antes, pero no dijo por qué. Y esta regla en realidad nos pareció que tenía mucho sentido una vez decidimos empezar a escribir la novela. Porque un mundo así, donde resulta que puedes recibir cosas y personas y criaturas de todos los lados, sería un campo perfecto para decir, yo que soy un mundo más poderoso porque X, voy a conquistar este.
Entonces, ¿cómo se protege ese mundo de que vengan a conquistarlo? Pues así, diciendo, si tú te vuelves a tu mundo no vas a poder recordar no vas a poder recordar todo lo que podemos hacer, todo el poder que tenemos en realidad en nuestras manos. Y así no vas a poder conquistarnos porque no vas a recordar, vas a pensar que todo es un sueño. Sí, se me dice que no me gusta la construcción del mundo, pero lo que no me gusta es la descripción. Describir. Lo que sí me gusta es el funcionamiento interno. Y entonces, cuando... En plan, preguntarme por qué. Eso es exacto. No, que me gusta preguntarme por qué. Me gusta preguntarme por qué de las cosas. En plan, siempre que veo, pues eso, un mundo mágico, me pregunto, ¿y esto por qué es así? Y entonces, en este caso, pasó eso. Pasó que nosotros veíamos este mundo y yo preguntaba, ¿pero cómo no ha pasado esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo no ha venido un Napoleón? No sé si me explico, a conquistar Albion y cómo... ¿Cuál es la lógica? Entonces, sí que nos preguntamos varias veces por qué en este mundo. ¿Por qué ha surgido este mundo? ¿Por qué por qué hay este sistema de jerarquía? ¿Por qué nadie lo ha desafiado? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Y son preguntas que en realidad se van respondiendo a lo largo de la trama. Y quizás eso fue la parte complicada también, porque teníamos como unas normas de aquella primera versión y algunas que no eran de esa primera versión, como lo de olvidarlo, pero la norma de la jerarquización sí que estaba y sí que queríamos mantenerla, pero cuando tú pones una jerarquía social y unas consecuencias, además tan graves como la esclavitud, tienes que justificar cómo has llegado hasta ese punto. Hace 10 años era conflicto, nos apetece, venga, vamos. Entonces ya está, ¿no? En plan, pues porque sí, porque somos los autores y queremos. Y ahora sigue siendo, pues porque sí, porque somos los autores y queremos, pero aparte hay motivos. Entonces, bueno, esa fue la parte compleja, pero también la que disfrutamos mucho. ¿Ustedes lloran al escribir las escenas? Sí. Vale. Empiezan a sufrir mucho. Entonces es lo justo. Pero nosotros siempre decimos en plan, luego, cuando nosotras vemos que efectivamente vosotros estáis llorando, decimos, ajá, yo fui primero, así que te jodes. Entonces, quiero decir, es una cuestión de equilibrio del universo. Primero vamos nosotras, y créanme que lloramos un montón. Vale. Pero como hemos llorado mucho, luego os toca a los demás. Entonces, luego hay una satisfacción como catarsis, ¿sabéis? En plan de, ajá, no era solo yo. Muy bien, muy bien. ¿Con qué personaje se quedarían? ¿En qué sentido? Su favorito. O sea, si pudieran elegir solo un personaje del libro, ¿cuál sería? ¿Y por qué? En realidad yo, esta pregunta nos preguntan todas las semanas y cada semana voy a ir diciendo un personaje y así los vemos todos. Porque tú vas a decir, por supuesto, que es a Seren, porque lo odias pero también lo quieres. Exacto. Tenemos nuestro propio enemies to lovers, déjame. El moreno de moral gris. ¿Quién me puede culpar? Nadie puede. Pues yo esta semana voy a decir a Cyril. No. Cyril es un personaje que está muerto. Sí. En plan, esto no es spoiler, está muerto desde el principio de la novela. Sí, está muerto. Pero es el mejor personaje. En plan. No sé qué es lo que dice esto de nosotras, pero. No sé qué dice de nosotros, pero no sé qué dice del resto de personajes que efectivamente tienen trama. Pero Cyril está muerto, ¿vale? Desde el principio. En plan, es un personaje al que todo el mundo se refiere. Es que todo el mundo quiere a Cyril. Literalmente, no
hay nadie en la novela que pueda decir una mala palabra de Cyril. No. ¿Ves? Pero... Es un sol. Es un sol. El único problema es ese, que está un poco muerto. Pero si pudiera salvarlo, yo lo salvaría. Sí, ¿verdad? Contexto, Cyril fue la pareja de Alisa. Se casaron, de hecho, pero Cyril murió. Era parte del grupo de amigos que formaban Alisa, Seren, Marcus y él. Alisa, Marcus, Seren y Cyril. Eran 4. Y bueno, pues Cyril murió. Son nuestros merodeadores. Sí, genuinamente nos referimos a ellos como nuestros merodeadores porque tienen la energía de los merodeadores, ¿entendéis? O sea, os lo tenéis que imaginar un poco así. Y sí, a ver, Cyril era muy bueno cuando vivía, antes de que nosotras decidiéramos estarás muerto desde el principio. Ya está. Y ya descubriréis pues por qué está muerto. ¿No has dicho quién? Yo he dicho serio. O sea, yo no soy una chaquetera, yo me amarga la existencia, pero le quiero por eso, no sé, tenemos una relación tóxica, pero bueno. Y si pudieran describir el libro con solo 3 palabras, ¿cuáles serían? Venga, yo digo una, ¿vale? No. Si me tocan 2 palabras. Olvido. Romance. Y guantes. Dudo que esa sea una palabra para describir un libro. Sí lo es. En este queda. Queda bien, queda bien. Y una frase que rescaten del libro como su favorita. Yo creo que las dos tenemos una que nos gusta mucho específicamente. Bueno, nos gusta mucho la primera frase, que es lo primero que tienes que saber de esta historia es que la voy a olvidar. Y luego hay otra frase que es éramos... ¿Cómo era? Espérate, pues ya hemos olvidado. Sí. Avanzaban de tragedias, sí. Éramos una imposibilidad. Éramos una imposibilidad que avanzaba entre tragedias. Es que lo marqué mucho. Y bueno, yo no tengo muchas preguntas más, pero un estado de ánimo. Ay, Yo diría tristeza. Pero... es que no. Esperanza. Venga. ¿No te puedes copiar? Sí, me copié. Ya lo Sí. he dicho. He mirado por encima del hombro en el examen, sí. Y no sé si tenéis también alguna pregunta desde el público, levantáis la manita. ¿Hay algún personaje no binario? Para nosotras no se utiliza no binarismo como concepto en la novela, pero para nosotras el personaje de Altair es NB. Es un personaje que se identifica con los ángeles, sería lo que forma, es un ángel, y no entiende conceptos como el género. O sea, obviamente no tiene ninguna lógica. En la novela utilizáis un poco el mecanismo que se usa de crear un personaje de dragones y mazmorras y me llamó mucho la atención el verlo y quería preguntaros si es algo que a lo mejor aplicáis también a la hora de escribir las novelas vosotras. Cuando empieza la novela, por poner un poco de contexto, esto no es spoiler, ¿vale? Cuando empieza la novela, claro, Dani viene de fuera, si la pillan la van a esclavizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
la conclusión es, si me hago pasar por una persona de este mundo, estaré más a salvo. Y para hacerse pasar por una persona de ese mundo necesita mucha información sobre el mundo y sobre qué tipo de persona podría ser ella en ese mundo. Así que deciden hacer fichas de personaje, como si estuvieran jugando al rol, y se crea como su propia ficha de personaje de cómo sería ella, cómo sería su personaje en ese mundo. Porque además, Dani, algo que no hemos dicho es que es una friki es una friki redomada, y entonces pues ella está con sus cosas y con sus referencias y con sus partidas de rol. Entonces, ella empieza a hacer esa ficha de personaje, y nosotros no hacemos ficha de personaje, pero sí utilizamos el rol activamente en nuestras historias. Nosotras, antes de ponernos a escribir lo que es toda la trama y toda la narración, hacemos como una partida de rol de esa historia. Entonces vamos viendo el desarrollo de la historia, roleando a los personajes, interpretando a esos personajes en un chat, etc. Entonces, activamente usamos el rol para crear nuestras historias. Sobre libros sobre en general, tipo, aparte de los géneros que escribís de fantasía, romance y todo, ¿qué género creeríais que sería más difícil de escribir para vosotros? Yo creo que la histórica es muy difícil porque, sobre todo, no tenemos, ¿cómo decirlo? No somos lo suficientemente organizadas como para escribir histórica. Y nos daría pereza la documentación. No voy a mentir a nadie, ¿vale? Es como hacer un trabajo para la universidad y decir, tengo que buscar sobre esto, qué pereza. Pues eso. Entonces, como sabemos que probablemente no lo haríamos bien, preferimos no hacerlo, porque la histórica es realmente difícil de conseguir. Es un género que a mí me gusta mucho leerlo, pero sé que es muy difícil y no me atrevería a hacerlo mal y a defraudar a la gente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, que no tiene nada que ver con el libro, pero ¿qué os inspira a vosotras para ser escritoras? Para decir, voy a escribir libros. Las dos tenemos una referencia muy común, que es Laura Gallego. No sé si habéis leído. Laura Gallego es probablemente la primera escritora de fantasía, específicamente porque a nosotros lo que nos gustaba era la fantasía desde pequeñas. Entonces, Laura Gallego era la primera escritora nacional de fantasía que llegaba como, o sea, la veías en todas partes, sus historias como que te entusiasmaban y demás. Entonces, las dos creo que pensamos en plan de, yo quiero hacer esto con Memorias de Idun, específicamente. Porque si no era algo que veías como lejos, no sé si me explico, siempre eran autoras anglosajonas, eso sigue pasando bastante a día de hoy, ¿no? En plan, lo nacional sigue estando como más olvidado con respecto a lo americano, sobre todo en fantasía y en ciencia ficción. Pero en aquel momento, no sé, para mí Memorias de Idun fue lo que dice, ¿perdona? O sea, ¿yo puedo hacer esto? O sea, ¿yo puedo hacer esto? Y obvio, no somos Laura Gallego, pero él fue ahí la raíz, ¿no? De lo que queríamos hacer. Además es que Memorias de Idun fue un boom porque creo que todo el mundo aquí ha oído hablar de Memorias de Idun como mínimo. Igual no lo habéis leído porque son unos tochacos. Igual habéis visto la serie, por favor, si no la habéis visto, no la veáis. Pero sí que es cierto que nos abrió los ojos no solo por lo de hay una autora española haciendo esto, sino porque además utilizaba paisajes de España, en plan, la protagonista está en Madrid, viviendo en Madrid antes de irse a este mundo. Entonces era como, wow, Madrid puede ser un sitio donde empieza la fantasía, ¿te imaginas? Y eso es realmente algo que tenemos todavía mucho que reclamar,
porque creo que sí que es cierto que estamos muy influenciados por la literatura que viene de fuera, que siempre pone como centro del mundo, no sé, Nueva York o en Londres. Siempre son otros lugares y precisamente las autoras españolas deberíamos reclamar un poco más lo nacional, sobre todo porque tenemos mitologías muy, muy guays. Estoy pensando en la mitología gallega, es maravillosa, en plan, todas las historias que tenemos, todas las historias que cuentan por los pueblos de Galicia son extraordinarias, darían para 100.000 libros y muy poca gente está hablando de ello. Así que, bueno, si hay escritores entre el público, os estoy dando tiempo. Yo quiero aprovechar, ya que habéis sacado el tema de Madrid y tal, ¿hay esperanza de que a corto plazo volváis a sacar algún libro donde se hagan referencias a lugares, pero sobre todo alguna referencia a Mariano Rajoy? Y eso fue maravilloso. Es que en Antihéroes hay mucha referencia, para quien haya leído Antihéroes, si no lo habéis leído, pues había mucha referencia, incluyendo pues un cambiaformas que era en realidad el que utilizó el plasma de Mariano Rajoy. Bueno, pues ese tipo de cosas nosotras las hemos escrito. No, entonces, no, a corto plazo no hay ninguna historia ambientada en España ahora mismo. Pero bueno, si podemos, aquí hay una referencia a... No la quiero en Social. En Social, desde Social con Humor, que es la anterior referencia, ahí eso ocurre, o sea, la anterior historia que hemos publicado, esa ocurre en Madrid, de hecho, y hay referencias a que Ayuso mintió cuando te dijo que no te podías encontrar a tu ex 2 veces por Madrid. Entonces, es absolutamente falso. Y sí, ese tipo de cosas nos gusta mucho hacerlas porque además nos gusta mucho reírnos de la política española, pero porque es un chiste en sí misma. Entonces, pues claramente te tienes que reír. Y sí que se dice que Dani es de Madrid. Empezar a hacer papeles. Sí. Es madrileña y sí que hay shade contra los alquileres de Madrid, porque obviamente, en plan, quiero decir, sí, la única razón por la que Dani puede vivir sola es genuinamente porque heredó el piso de su abuela, sino de que, ¿sabes? ¿Y tenéis alguna historia o tenéis pensado en alguna historia meter algo de Galicia, de mitología gallega o algo? Teníamos algo, lo que pasa es que ha ido perdiendo... La teníamos como muy clara de, oh sí, esta historia tenemos que escribirla y publicarla, pero poco a poco se han ido levantando otros proyectos. Sí que es cierto que en 2020, el tiempo es un constructo, ¿vale? En 2020 escribimos una historia relacionada con la Santa Compaña. Lo que pasa es que solo se puede leer en una plataforma que está abierta para colegios, que es Fiction Express, y allí escribimos por capítulos una historia de una chica precisamente de Madrid que se va a vivir al pueblo con sus abuelos y descubre que la Santa Compaña no es tan mito como ella creía, y se encuentra la Santa Compaña y entonces utilizamos estas leyendas para que los chavales del colegio estuvieran hablando sobre los mitos que conocían, las leyendas y para enseñarles un poquito más del folclore gallego. ¿Cuál fue el libro más difícil de escribir para vosotras y cuál fue el personaje de ese libro más complicado de crear? Yo, en el libro más difícil siempre digo Despedidas. Despedidas es el tercer libro de Secretos de la Luna Llena. Es una trilogía de fantasía con elfos, hadas, una guerra contra los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasó con esa historia es que entre el segundo y el tercer libro pasaron muchos años porque pasaron muchas cosas de por medio. Y para cuando llegó el tercer libro habíamos desconectado mucho de esa historia. Era como muy extraño volver a ella y nos costó un montón escribir ese libro.
Además íbamos con una fecha de entrega y nos estábamos mudando mientras, o sea, nos estábamos mudando para independizarnos, mientras, o sea, fue un caos. Todos los astros que se pudieron unir para que escribiéramos ese libro se unieron. Es un milagro que ese libro se escribiera. Entonces yo siempre recuerdo despedidas como un trance. Y de personajes, es que los personajes estaban creados ahí en ese tercer libro. Hay personajes que aparecen solo en ese tercer libro, pero no recordaría ninguno así en específico. Rain. Sí, hay un personaje que se llama Rain, que es el Seren de esa historia, que es el secundario caótico que dices, me vas a joder el resto de la historia, en plan, vas a hacer algo, vas a levantar un meñique y eso de alguna manera va a afectar al otro punto del argumento narrativo y se me va a echar todo por tierra. Odio a esos personajes, también son mis preferidos. Y yo, en realidad ella siempre dice despedidas, pero yo siempre digo la venganza del unicornio, que es la segunda parte de una biología que tenemos, y que costó escribir porque nos estábamos mudando de nuevo. Todo muy, muy loco, en plan, se acumularon una serie de cosas también como si no quisieran que acabásemos con esa biología, y recuerdo que los últimos días ya estábamos arrastrándola, en plan, no puedo más, si no acabamos mañana yo me va a dar algo. Y fue difícil, sobre todo porque era una novela narrada en tercera persona, teníamos que tener las dos el mismo estilo. Había muchísimos personajes porque se iba cambiando la perspectiva de los personajes, y fue complicada. Quiero aprovechar la pregunta que hizo ella. ¿Hubo alguno que resultara muy fácil? Que lo tuvierais tan claro desde el principio y todo tan bien construido que os saliera así, no solo, pero más fácil. Sueños de Piedra salió en 2 semanas, literalmente. O sea, quiero decir, es que Sueños de Piedra lo escribimos así. Colaboró que yo estuviera de exámenes y no estudiara una mierda. Entonces, o sea, pero no lo hagáis, no es un consejo. Pero sí, Sueños de Piedra sería una, y Rojo y Oro sería la otra. Rojo y Oro también salió volado, lo siento. Pero yo... Rojo y Oro es un trigger, ¿vale? Entre la gente que lo ha leído es como, escuchan Rojo y Oro y hacen... Bueno, aprovechando lo de la biología de la venganza del unicornio y el orgullo del dragón, está narrada desde 2 puntos de vista distintos, de 2 ciudades distintas, y quería saber cuál fue la que más os costó, o sea, el punto de vista que más os costó desarrollar, el de qué ciudad. Vale, os ponemos un poquito de contexto, muy rápidamente. Como dice, el dragón y el unicornio están narrados desde 2 países diferentes. Uno es un siglo XIX, más o menos. Recordad que nosotras pasamos un poco de las normas sociales. Entonces, es más o menos un siglo XIX donde los hombres tienen el poder, y los hombres blancos específicamente. Y en el otro lado le dimos la vuelta y son las mujeres racializadas quienes tienen el poder. Obviamente es más difícil ponerte en el punto de las mujeres racializadas tienen el poder, porque es cambiar todo lo que te han enseñado desde que eres muy pequeña. Entonces tienes que deconstruirte muy bien, tienes que cambiarlo todo absolutamente. Alguien una vez decía que una de las cosas que más le llamó la atención, y esto va a parecer una tontería, es que hay una escena en la que hay un chico que está viendo por la ventana y hay una mujer caminando sola por la calle de noche. Y dice que le impactó muchísimo porque, claro, era una mujer que iba tan tranquilamente por la noche caminando en una sociedad más o menos antigua, y que eso le parecía como un choque con nuestra realidad, que a veces nosotras mismas tenemos como un poco de miedo, un poco y mucho, de caminar solas por la calle y tenemos que llamar a alguien o estar con el móvil para
para sentirnos un poco acompañadas, protegidas. Y que eso, simplemente eso, le había chocado muchísimo y era un detalle estúpido en 2 líneas. Yo también recuerdo de esa historia que una vez una persona nos dijo en plan, esa historia es bastante dura en algunos puntos, ¿vale? O sea, quiero decir, hay violencia bastante fuerte, es una historia complicada. Y recuerdo que una persona nos dijo, esta violencia hacia esta mujer la he asumido totalmente, en plan de como que no le impactó una escena de violencia hacia una mujer, y una escena de violencia a la que estaríamos habituadas las mujeres cuando la sufre un hombre en la otra sociedad, le impactó mogollón. En plan, ostras, qué fuerte esto que le están diciendo o esto que le están haciendo sentir. Y se dio cuenta en plan de, oh, pero si esto es lo que nos hacen todos los días. Entonces que simplemente el verlo desde le está pasando a el que nunca le pasaría en nuestra sociedad, le resultó un choque brutal. Y estaba escrita un poco también para eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo más complicado ahí fue Lineika, porque era donde tenías que darle la vuelta a todo. No sé si llegamos a conseguirlo 100%, ¿eh? O sea, no sé si a día de hoy yo volvería a ver esa historia y diría, aquí tendríamos que haber metido más caña en este punto o tal, pero bueno, sí que fue la intención y claro, era más difícil, era mucho más difícil lo que tienes que inventar, lo que no tienes una base histórica y una base social, cultural y educativa que te ha enseñado todo el tiempo a una estructura concreta, sino eliminar esas estructuras, irlas al otro lado. A veces pienso que esa historia como que tendríamos que haberla escrito 20 años más tarde, ¿sabes? Pero bueno. Y creo que, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta última rápida. Vale, dos. Allí. Bueno, en la saga de Maravilla, sí, que hay pues tantos personajes y pues tantos países, bueno, tantas cosas, ¿cuál fue el personaje que más os costó escribir? El que más costó en Maravilla, a ver, se lo tú porque yo tengo que echar. En mi caso creo que fue Ivy. Sí. Y es porque Ivy es una persona que tiene también como en la venganza, lo de construirnos nosotras. En el caso de Ivy tiene mucho que sacarse de encima, tiene mucho que aprender y sobre todo tiene que aprender a valorarse, y eso es, creo que, lo más difícil. Es un ejercicio muy difícil en la vida real, es un ejercicio muy difícil cuando estás escribiendo. El hecho de que alguien que no se tiene en estima empiece a valorarse es creo que bastante complicado. Y además yo tengo un miedo exacerbado a que mis personajes femeninos caigan mal, por alguna razón. Y no me caía a mí muy bien, dije, va a odiarla todo el mundo, todo el mundo. Yo voy a decir Nadim, de Ladrones de Libertad. Otro trigger. hay títulos que los dices y reconoces a la gente que lo ha leído porque hace otra herida abierta, un día más. Nadim de Ladrones de Libertad era complicado porque era un personaje que tenía mucho por dentro, en plan de, era un personaje que claramente tiene un cuadro depresivo, no se le menciona, o sea, no se habla de depresión en su personaje, pero se trata la depresión con su personaje. Vale, o sea, nadie le dice tienes una depresión, tómate estas pastillitas, porque no sería lógico en una historia de piratas, pero claramente tiene una depresión y está pasando por un proceso de duelo que es muy complicado, etc. Y era un personaje complicado que no te arrastrara hasta cierto punto, y además que su narración se mantuviera, que no dilatara la acción, porque Ladrones de Libertad al final es un libro en el que pasan muchas cosas, es una novela de aventuras, de piratas, y todo ese trauma que tiene él no podía
parar el resto de la novela. Entonces quizás era lo más complicado fue eso, en su caso. En conclusión, chicos con traumas. Chicos, sí, que nos gustan, si lo he dicho antes. O sea, quiero decir, o sea, que en general, personajes con traumas, ¿no? Porque, ¿qué somos si no traumatizados? Bueno. ¿Cómo fue tener tanto como Alba Zamora, Juana Marcos y a Leticia como lectoras como lectoras cero, y también por qué las elegisteis a ellas? Pues fue muy guay, se lo propusimos a las tres les encantó la idea de leerlo antes de que saliera. Y era muy divertido porque las tres nos fueron pasando como feedback según iba leyendo, ¿no? O sea, no tenían por qué haberlo hecho, pero recuerdo que una vez Leticia nos envió una foto de ella llorando en clase. En plan, hay un vídeo, a nosotros solo nos envió la foto. ¿Cuál es la foto? No, hay vídeo. Vale. Pues Leticia nos envió una foto de ella llorando así en clase y eran como las denuncias constantemente. Joana no lloró, creo. O si lloró y no nos lo ha dicho. pero en principio no lloró. Y no sé, fue muy guay porque fueron las primeras personas que lo leyeron fuera del círculo habitual de lectores cero que tenemos, ¿no? En plan, nosotras antes siempre de entregar las novelas, los editores se lo pasamos a unas personas muy concretas que son las que nos enseñan, o sea, nos llevan años leyendo, saben perfectamente lo que queremos hacer con las historias, leen muy bien, leen de manera muy objetiva y nos ayudan a mejorar las historias. Y con sus comentarios o con sus aportaciones o con lo que sea. Y luego, pues, aparte de ese círculo, hay personas a las que se les pasamos en plan de, oye, pues, ¿qué te gustaría poner una frase, etcétera? Y en este caso fueron ellas tres y, claro, era una historia muy especial para nosotras. Entonces, ese poder tener esas reacciones en directo, ¿no? Según nos las iban diciendo, era muy guay. Y ahora sí, tenemos que cortar porque si no nos va a dar tiempo a filmar. Así que vamos a hacer otra fotito, que yo no la he hecho con el móvil. Entonces, si levantáis los vídeos, los libros. Y bueno, esto ha sido todo de la presentación de Pétalos de papel. Ya sé cuál va a ser mi nuevo trauma porque ya me lo he empezado. Y porque de hecho tuve ganas de llorar durante la presentación. Me figuro que ahora tras haberla visto vosotros también. Y lo único que me arrepiento es de no haberles pedido una foto a Iria y Selene. Estoy deseando que vuelvan por Vigo a hacer otra presentación, aunque eso signifique que voy a dejar más dinero en la casa del libro. Debo decir que este me lo regaló mi padre y le pareció muy caro, pero está acostumbrado a los 5 euros que cuestan los libros de Cerbero. Y bueno, espero que hayáis disfrutado pese a los problemas de enfoque y algunos ruidos que no he logrado quitar en la edición. Y nos vemos en próximos vídeos. Cuando lo acabe grabaré la reseña, aunque aún tengo reseñas que grabar. Entonces, bueno, entre las que se van a ir publicando, las que quedan por grabar y se van a publicar, este va a tardar un poquito en estar, pero estará. De hecho, ya he empezado... ya he empezado a marcar y lo poco que llevo, Dani ya me cae muy bien. A Marcos todavía no lo he visto. Y bueno, por las cosas que cuentan en la presentación, creo que voy a adorar a bastantes personajes. Tengo curiosidad por Seren. Bueno, bye bye.